Continuamos esta mañana con nuestra serie basada, de hecho hoy estamos terminando esta serie que hemos llamado Prosigo hacia la meta y aprovechamos el tiempo de inicio de año, un tiempo en el que estamos planeando, en el que estamos trazando nuestras metas para un nuevo año y aceptamos el reto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: prosigo hacia la meta del supremo llamamiento para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Y dijimos que lo que el apóstol Pablo perseguía, ese anhelo, esa meta, no necesariamente era ganar su salvación, porque entendimos que él fue una de las personas que más defendió la salvación por gracia, así que ese no era la meta. Tampoco la meta era que tenía que luchar para mantener, ¿sí?, ese regalo, porque también el apóstol Pablo nos dice que si lo recibimos de Dios, entonces depende única y exclusivamente de Él y no podemos hacer nada para perderlo. Entonces, eso tampoco era. Concluimos que lo que el apóstol Pablo perseguía era su semejanza con su Salvador aquí en la tierra. Porque dijimos que esta lucha que sostenemos en la actualidad no la vamos a tener en la eternidad. Entonces, hay luchas que son para el acá y para el ahora. Y en eso estaba enfocado el apóstol Pablo. Pablo dijo que deseaba ser semejante a Jesús en todo, incluso en su muerte sacrificial. Y eso es impresionante. Ahora, yo creo que eso mismo que le dio la autoridad al apóstol, es eso mismo que le dio la autoridad al apóstol Pablo para decirle a la iglesia: imítenme, imítenme a mí. Y nos hicimos la pregunta, ¿nos gustaría que nos imitaran? ¿Ustedes, papás, les gustaría que sus hijos los imitaran? ¿Podrían decirle con plena autoridad: por favor, imíteme a mí? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Llegar al punto de madurez espiritual de decir: si alguien me copia o alguien sigue mi ejemplo, estoy tranquilo, ¿sí? Pero sería lamentable, o es lamentable, cada vez que nosotros decimos: si alguien me imita, está en problemas. Si alguien sigue mi ejemplo, está en problemas. Ojalá que ese no es nuestro caso. Entonces, por favor, entremos en materia. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una paráfrasis ahí pudiese decir: y no me detengo. No pretendo haberlo alcanzado, no es que ya lo haya logrado, pero no me detengo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en medio de todas las cosas que hemos hablado, es que necesitamos referentes. Los referentes son importantes, así como lo son en la sociedad, afuera de la iglesia también, o con mayor razón, deberían estar en la iglesia. Necesitamos tener personas que son ejemplo y que son referentes en nuestra iglesia, en la iglesia. Una cosa es, de hecho, ir a la iglesia. Otra es ser un referente. ¿Ustedes han visto los memes del gatico y la chica que salen en la mesa? Creo que ya pasó. Pero había un meme que decía: me dijiste que servías en tu iglesia. Y él decía: sí, pero de piedra de tropiezo. Memes duros, ¿cierto? La verdad de una manera pintoresca.
¿Saben? Una cosa es ir a la iglesia, otra, dar pasos, crecer a tal punto que nos volvemos referentes para otros, que nos volvemos ejemplos dignos de imitar. Entonces, ¿cuánto nos falta a nosotros? Pues miremos a modo de repaso lo que había logrado el apóstol Pablo. No es que él hubiese alcanzado ya, pero hemos visto algunas cosas de Jesús, y son muchas, pero hemos tomado unas pocas, con las que el apóstol Pablo luchó y trató de aplicar en su vida. Primero aprendimos a amar como Jesús amó. Ese era el primer paso. El segundo paso es servir como Él sirvió, porque dijimos que el amor hacia otros se manifiesta en la manera en que le servimos, ¿cierto? El tercero era vivir de acuerdo con lo que sabemos. Y dijimos que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, no importa cuánto has avanzado, no importa cuánto sabes, si es poco o si es mucho, vivan de acuerdo a lo que saben. En pocas palabras, ¿para qué ir tras más si están descuidando lo que ya saben? Entonces, vayan al ritmo que deben ir, pero no descuiden lo que ya han aprendido, no descuiden los fundamentos. Después aprendimos a depender de la palabra, como lo hizo Jesús, en todo tiempo y a confiar nuestras vidas a la autoridad de la palabra. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Y digo la palabra escrita, ¿sí? Porque hoy en día se le da más valor a la experiencia, a lo sensorial, que a la misma palabra de Dios. Yo sentí, Dios me dijo, yo soñé, y esas cosas han ido desplazando el valor y el poder de la palabra escrita. Entonces, la autoridad de nuestras vidas debe ser la palabra escrita. Y por último, hoy vamos a ver la compasión por las almas perdidas, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuántas veces nosotros escuchamos eso en la iglesia? Necesitamos pensar e invertir en las almas. Con mucha frecuencia, ¿cierto? Eso es algo que hemos aprendido desde los primeros pasos en la iglesia. Pasión por las almas. De hecho, nosotros tratamos con insistencia de decirles para qué existimos cada 8 días. ¿Para qué existe Conviva Norte? Para conocer, ¿cierto? ¿Y para conocer a quién? A Dios. Esa es nuestra meta. Luego queremos conectar con la familia, queremos tener relaciones, desarrollar relaciones sanas, para en esa misma medida poder compartir con otros. Pero la iglesia existe primeramente para dar la gloria y honra a Jesús, a su Señor. ¿Y cómo se logra eso? Llevando el mensaje del Evangelio. En la medida en que nosotros involucramos a otras personas, en la medida en que ganamos como iglesia a otras personas, esa es la forma en cómo damos gloria a Dios. Jesús dijo, para que viendo las buenas obras, alaben al Padre que está en los cielos. Sí, cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer, personas van a ver esas obras y dice que van a alabar al Padre que está en los cielos. Entonces, existe una forma en que las obras cuentan. Las obras sí cuentan, no cuentan para salvación, pero sí cuentan y de manera significativa. Y entonces aquí estamos esta mañana y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen en su vida un referente espiritual, pero que lo que caracteriza a esa persona es que tiene un compromiso y una pasión por las almas de manera particular? ¿Ustedes pueden pensar en una persona así? Una persona que todo el tiempo está diciendo o está hablando del Evangelio. Y nosotros a veces decimos, a veces esas personas se vuelven cansonas, ¿cierto? Porque tienden a asfixiar a la gente, la sofocan. Y entonces a veces vamos al otro extremo y nos volvemos demasiado pasivos. Pero, ¿ustedes conocen esas personas? ¿Pueden verlas? ¿Qué hacen esas personas? Yo espero que ustedes tienen esas personas. Que ustedes tienen ese referente, ese tipo de persona que no descansa y que aprovecha cada ocasión para hablar del Evangelio.
para invitar a una persona a la iglesia, para hablar de su testimonio con otra persona. Yo espero que ojalá ustedes tienen muchos de esos referentes. Yo también tengo muchos de esos referentes. Pero dentro de esos referentes quiero destacar a una persona en especial, y es mi mamá. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿quién no habla bonito de la mamá? ¿Cierto? ¿Quién no le echa flores a la mamá? Pasó algo hace poco. En noviembre, algunas mujeres de nuestra iglesia, junto con mi esposa, pudieron ir a un viaje misionero, pensando en almas. Así que fueron a un viaje misionero. Yo no fui en esa ocasión, pero aproveché esa semana para ir a pasar un poco de tiempo con mi familia, entre tanto que hacía algunas cosas. Y dentro de esas cosas que quisimos hacer fue ir a visitar el pueblito donde nacieron mis padres. Es un pueblito ahí cerca de Ibagué. Así que fuimos, plan familiar. Mi mamá nos contó dónde la bautizaron, dónde hizo su primero de primaria y a mitad de segundo. Fue todo el estudio que tuvo. Incluso donde jugaba con mis tías, con mis tíos cuando era pequeñita. ¿Saben cuánto nos llevó eso? Como 15 minutos. Es un pueblo muy, muy pequeñito y casi que uno se puede parar en una esquina y desde ahí puede ver todo. ¿Sí? Allá está el banco, acá está esto. Es un pueblo muy pequeño. Pero llegó el tiempo de tomar onces, de ir a tomar un café. Si van al Tolima, tienen que tomar café. ¿Sí? No pueden desaprovechar esa oportunidad. Así que fuimos a tomar café, empezamos a pedir, cada uno lo que quería pedir. Y bueno, ¿alguien más? Mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está mamá? Pues mamá se nos había perdido, ¿sí? Por un momento pensamos que nos estaba cobrando todas las pérdidas de niños que hicimos. Pero ¿saben qué estaba haciendo? Ella estaba compartiendo el Evangelio. Ella carga una mochila, es como esas de lana, nosotros le decimos el sicario, porque nunca sabemos qué lleva en esa mochila. Esta vez llevaba folletos, volantes con el Evangelio. Y mamá estaba hablando con el señor de la vitrina, con los dueños, con los que atendían el negocio. Ella estaba entregando volantes, estaba entregando folletos. Ahora, ¿ustedes qué piensan acerca de eso? Con todo respeto. Bueno, pues yo les voy a decir lo que yo siento y lo que yo pienso. A veces siento que hubo una época, tal vez un par de décadas, muy marcadas por el evangelismo que se hacía a través de megáfonos, que se hacía a través de volantes. Y siento en mi experiencia personal que esa forma de evangelismo, por lo menos desde mi experiencia, fue un poco agresiva, ¿sí? Y es lo que quiero decir. Ahora, no quiero decir que entonces esas prácticas están obsoletas y que debemos abandonarlas. De hecho, nosotros a veces salimos a repartir formularios para invitar a los chicos a Día Cero, para invitarlos a Maná, para invitarlos a la zona, en fin. No estoy en desacuerdo con eso, pero a veces pensamos que, bueno, la verdad es que un volante alguien lo toma y luego lo bota, ¿sí? Pero esa es la forma que tiene mi mamá. Y ella quiso aprovechar ese instante para compartir el Evangelio a su estilo, a su forma. ¿Saben qué había en nuestras mentes? En mi mente lo que había era, ok, vamos a desconectarnos. Vamos a salir, a distraernos, a tomar aire un poco más fresco, a tomarnos un buen café. Pero ¿saben? En mi mente nunca pasó, ¿en serio vamos a ir a evangelizar? Pues no era ese el plan nuestro. En nuestra mente, en nuestro sentir, había otra cosa muy, muy diferente. Pero ella quiso aprovechar la situación. ¿Saben? Yo creo que un poco de distracción no es mala, ¿sí? Yo creo que obviamente necesitamos descansar, está bien. Pero digo esto porque, a decir verdad, la evangelización ha venido a ser para la iglesia un evento, solo un evento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si no tenemos un mega evento, entonces no podemos evangelizar. Si no tenemos una actividad con misión, visión, valores, propósito, todo escrito,
un administrador, un comunicador, un equipo logístico, entonces no podemos hacerlo. Y ¿saben? Esa fue una lección para mí. Después de todo, ¿qué es lo que debería hacer un pastor? Ganar almas. ¿Qué debería hacer la iglesia? Estar ganando almas. Bueno, yo estaba pensando en otra cosa. Pero hablo de aprovechar la oportunidad. Hablo de que evangelizar para la iglesia no debería ser un evento. Debería ser, yo creo, el pan de cada día. Cada oportunidad que Dios nos da deberíamos aprovecharlo para hacerlo. Ahora, para ahondar un poquito más en esto de mi reflexión respecto a mamá, quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, ella es una señora que ya está o recién pasó los 70 años. Yo creo que ella en sus años de creyente ha compartido el evangelio con muchas personas, pero aún quiere hacerlo. Quiere hacerlo y quiere seguir aprovechando cada oportunidad. ¿Saben? A ella no le importa qué le pueda responder la gente. Si le rechazan un volante, un folleto, pues para ella eso no tiene sentido. De hecho, sabe que si alguien lo recibe, entonces ya es ganancia. No ha perdido nada, ha ganado algo. ¿Saben? Ella solo tuvo la oportunidad de hacer primero de primaria y mitad de segundo. Eso eran otros tiempos. Especialmente mis abuelos estaban muy preocupados porque sus hijos aprendieran a trabajar, aprendieran a leer y aprendieran a hacer sumas para que no los fueran a robar. Y esa era la visión de generaciones atrás. Así que mi mamá no es la más ilustrada en las Escrituras. Y lo digo con mucho cariño y lo digo con respeto. Ella no ha resuelto muchos dilemas teológicos. Así que ella pudiese tener muchas excusas a la hora de hablarle a alguien de Jesús. ¿Acaso ese no es nuestro temor a veces? Y si me pregunta algo que yo no puedo responder, y eso no es una apología a no buscar las respuestas. Creo que necesitamos prepararnos y genial que podamos hacerlo. Pero a veces pensamos que necesitamos todo un estudio para hablarle a alguien de Jesús. A veces nuestro testimonio es suficiente. Y si tu testimonio no es suficiente, bueno, yo no sé qué más podamos decir. Pero creo que ese es nuestro punto de partida a la hora de evangelizar. Entonces, lo poco que ella sabe, lo abraza, lo lleva a otros, lo comparte, pero también lo defiende. Y sí, a veces es duro lidiar con ella por su forma y bueno, a veces hablamos de esas cosas, pero hay algo en medio de todo eso que para mí es innegable y es el deseo de que más y más personas lleguen a los pies de Jesús. Pasión por las almas. Ella sabe que no tiene nada que perder, más bien sabe que tiene mucho que ganar. Así que mi madre es una de esas personas referentes. Algunos de ustedes, yo sé de su pasión que sienten cuando piensan en una persona, en un amigo, en un familiar que no conoce de Jesús, que no conoce del Evangelio. Así que necesitamos esos referentes. Pablo dijo, miren a aquellos que son ejemplo e imítenlos. Y qué bueno que lo que nosotros deseamos imitar de nuestros hermanos en la iglesia, de nuestros amigos en la iglesia, es el hecho de compartir el Evangelio. Necesitamos esos referentes. La iglesia necesita esos referentes. Jesús es nuestro referente por excelencia. Él es nuestro mayor referente. Y vamos a mirar eso mismo aplicado a la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo logró desarrollar y sentir tanta necesidad de llevar el Evangelio a aquellos que no le conocían, a Jesús? Eso fue lo que dijo Jesús. Así que miremos
lo que dijo Jesús respecto a los que no creían en el Evangelio. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 37. Mateo 9, 35 y 37. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Saben, hablamos no hace mucho, en octubre, acerca de ese texto, y vimos en ese momento que si algo despertaba la compasión de Jesús, si algo partía su corazón, su humanidad, era el estado de las almas perdidas. Era ver a las personas sin esperanza porque no conocían de su salvación. Y saben, la idea aquí de acosadas y desamparadas es el equivalente en el lenguaje original a no tener esperanza. ¿Y saben por qué dice Jesús que estaban acosadas? Porque los líderes religiosos que deberían darles la verdad, darles esa esperanza, lo que hacían era eso, acosarlos, literalmente acosarlas. Eran personas que estaban acosadas por la religión. Pero el concepto o la idea es mucho más profunda. Dice acosadas y desamparadas. No es simplemente no tener esperanza, es no tener esperanza porque alguien a propósito la robó, porque alguien a propósito la quitó. Eso era lo que hacían los líderes religiosos. Y Jesús vio a esas personas sin esperanza, acosadas, cargadas, y dice que tuvo compasión de ellas. Lo más interesante es que ya vimos que tenían, incluso Jesús sanó muchas de esas personas. Suplió la necesidad alimentaria de algunas de esas personas. Pero el punto aquí es qué pasaba con sus almas. Y nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿qué mueve más nuestro corazón? ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Ver un lugar lleno o ver personas llegando a los pies de Jesús? ¿Saciar tal vez una necesidad física o que esas personas conozcan a Jesús y sacien su necesidad espiritual? De hecho, para nosotros es mucho más fácil suplir una necesidad física antes que hablar de Jesús. De hecho, nos compadecemos mucho más fácil de una necesidad física. Es fácil despertar compasión por alguien que tiene hambre o que no tiene un vestido, pero no logramos ver más allá de eso. Necesitamos tener los ojos de Jesús, necesitamos ponernos los lentes de Jesús para ver un poco más allá y llegar a satisfacer la necesidad del alma. Jesús dijo que estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no se está refiriendo a cualquier pérdida, como tampoco se está refiriendo a cualquier pastor. Esto es meramente un tema del alma. Jesús pudo haber satisfecho o haber dado una solución a cada una de las necesidades que ellos tenían. Pero su enfoque era salvar personas, salvar vidas. Un poco más adelante, en Mateo, capítulo 23, versículos 36 al 38, y eso en realidad es un lamento de Jesús. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. ¿Saben? Esto es un lamento. Y no es el lamento de una persona, cualquiera. Es el lamento de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, cuando veía a aquellos que, aunque
tenían un llamado que aunque se les había invitado, no habían reconocido la necesidad de sus almas. Así que Jesús dice, ¿cuántas veces quise tenerlos bajo mis alas como la gallina cubre a sus pollitos? ¿Y qué? Y simplemente no quisiste. Estas expresiones son pero tan sentidas que incluso algunos teólogos, algunos estudiosos han propuesto a partir de este punto que estas cosas fueron pronunciadas por un hombre y no por un Dios hecho hombre. ¿Me hago entender? La lógica, o lo que ellos dicen, ¿ya compraron gas? ¿No? Este es el momento para comprarlo. Lo que ellos dicen es que cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo expresar ese sentimiento tan profundo y no hacer nada al respecto. Ahora, eso suena bastante lógico desde nuestro punto de vista. Si Jesús se lamentaba tanto por las almas perdidas, ¿cómo no simplemente los obligó? Pero las cosas no funcionan así, nosotros lo sabemos. Además que hay defensa para derrumbar esa teoría. Pero lo que quiero que miremos es que Jesús en su humanidad se dolió, sintió, lamentó el hecho de que una persona que escuchaba el Evangelio no atendiera el llamado. Ahora, con mayor razón nosotros deberíamos decir, ¿cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele a nosotros el mundo que se pierde? ¿Nos duele igual que otras cosas? Yo creo que el día en que nosotros sentimos dolor y comprendemos la magnitud, lo que implica que una persona no tenga a Cristo en su corazón, tal vez ese día vamos a poder ser un poco más precisos o intencionales en la medida en que compartimos el Evangelio. Así que Jesús, Dios hecho hombre, lamentó el hecho de que el mundo estuviese yendo directo a la condenación eterna. ¿Saben? No habrá dolor en nuestro corazón, al menos que mostremos pasión por las almas perdidas, como lo hizo Jesús. No vamos a hablar, al menos que nos duela. ¿Cómo se evidencia esto en la vida y en la práctica del apóstol Pablo? Filipenses, vamos a regresar a Filipenses, capítulo 2, y vemos los versículos 5 al 11 esta vez. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Saben ustedes cuál es la única manera en que nosotros podemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos? ¿O que podemos por lo menos considerarlos iguales a nosotros? ¿Saben? No es viendo su aspecto físico, porque seguramente van a haber unos más simpáticos que otros. Eso es verdad, ¿cierto? No es mirando su capacidad económica, porque seguramente unos van a tener más que otros. Tampoco es viéndolos o mirándoles desde su coeficiente intelectual, porque seguramente van a haber unos que la captan más rápido que otros. Así que humanamente, a este nivel, va a ser difícil que nosotros entendamos cómo es que eso funciona. Claro, sabemos que delante de Dios todos tenemos un valor, pero ¿saben qué me parece interesante? La manera más práctica de entender que somos iguales es entender el estado de nuestra alma. Ahí todos somos exactamente iguales, porque delante de Dios todos estábamos condenados.
Así que si nosotros queremos hacer la tarea, mostrar compasión por las almas, necesitamos verlos en nuestra condición antes de Jesús. Esa es la mejor manera de mirarnos de tú a tú. Ahí es donde todos somos iguales. Pero ¿qué es lo que nosotros miramos? Lo externo, otras condiciones. Sin embargo, el tema relevante, el tema de la eternidad, concierne a lo que tiene que ver con el alma. Así que necesitamos invertir en almas. En 1 Corintios, capítulo 9, 1 Corintios 9, versículos 20 al 22, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Es interesante que Jesús dijo que se había despojado, se había humillado y se había hecho semejante a cada uno de nosotros. Se hizo hombre para estar en medio de nosotros. No le importó como cosa que aferrarse, no le importó ser Dios para hacerlo. Y escuchen ahora lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 22. Dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para ganar a quiénes? A los judíos. Y saben, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que vayamos contando las veces que aparece directa o indirectamente la palabra o el término ganar. Entonces Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ahí llevamos una. A los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin la ley, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos gane o salve a algunos. No es que Pablo es el Salvador, es que Pablo tenía el mensaje de salvación como nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tenemos que hacer lo que el mundo diga o hace para ganar al mundo. Pues pareciera que Pablo es como un camaleón, ¿cierto? Que actúa de acuerdo al círculo de personas que le rodea. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es una borrachera en nombre del Evangelio, ¿sí? No son relaciones desiguales en nombre del Evangelio. No estamos hablando de negociar principios, de negociar con nuestra fe en nombre del Evangelio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, me he sacrificado, estoy dispuesto a sacrificarme y lo haré hasta donde sea posible. No es negociar con nuestras convicciones con tal de ganar a la mayoría. Es dentro de los límites de la palabra, no ofender a nadie, ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a los que fueran débiles en su entendimiento. Eso es lo que significa. Pero Pablo tuvo la capacidad de estar en medio de diferentes grupos sociales, culturales, con tal de ganar a la mayoría para Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de sacrificar nuestra comodidad? Eso es a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ir a X o Y lugar. No, es que no me gusta el clima frío. Pero ¿saben? Es algo que puedo hacer. Así que me voy a conseguir un abrigo y lo quiero hacer con tal de pasar tiempo con esas personas. No me gusta el clima caliente. Bueno, hay una oportunidad. Así que quiero hacerlo. No me gusta la pola. Voy a acompañarlos. No me voy a tomar ni una. Pero quiero estar ahí. ¿Saben? Es sacrificio, es sacrificio. Y a veces esas cosas se confunden. Porque lo que nosotros le llamamos sacrificio
después de todo, no es tanto sacrificio. Y a veces incluso alimentamos nuestros deseos egoístas, pecaminosos, en honor del Evangelio. Es que yo lo hago porque quiero ganarlo. Y estamos a veces al límite de negociar nuestros principios con la excusa de el apóstol Pablo lo hizo. Sí, el apóstol Pablo habló de sacrificios. No es otra cosa. ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros gustos, nuestras preferencias, con tal de que otros lleguen? Ahí en 1 Corintios capítulo 9, los versículos anteriores, 18 y 19, Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho del Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es sacrificio. A Pablo no le importó dejar sus derechos, su posición, sus privilegios como apóstol. Incluso decidió no hacer caso o no hacer uso mejor de una ganancia que era válida si él trabajaba en el ministerio. Lo que el apóstol Pablo dijo es, mira, si representa un gasto económico para la iglesia, y por favor, esa no es una regla general, no se la vayan a aplicar al pastor, porque eso fue a modo personal del apóstol Pablo, pero habla de su nivel de sacrificio. Pablo dijo, mira, no quiero que la iglesia tenga que dar un recurso para que el evangelio se predique sea un obstáculo. Eso es lo que le está diciendo. No necesito una paga para hacerlo. Y Pablo simplemente se dedicaba a su negocio personal, con tal de no ser una carga para el evangelio y que eso se convirtiera en un obstáculo. ¡Wow! Eso es impresionante, especialmente cuando vemos muchas personas que quieren servir al evangelio en nombre del dinero. Eso es mucho de lo que respiramos y de lo que se ve en la actualidad. Pero ese es el nivel de sacrificio de un hombre que sentía el dolor por las almas perdidas, por aquellos que no conocían de Jesús. Entonces vemos que el corazón del texto es ganar almas, es salvar almas. Y eso no ocurre solamente dentro de estas 4 paredes. Esa debería ser nuestra misión cada día de nuestras vidas, ganar a la mayoría. Creo que eso nos pone una carga y está bien que sentimos eso. ¿Cuál era la carga que sentía el apóstol Pablo? Romanos capítulo 1, versículo 14. Pablo dice a griegos y a no griegos, y básicamente está dividiendo el mundo entero en estos 2 grupos, a los judíos y a los que nacieron fuera de Israel. A sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. No nos gustan las deudas, ¿cierto? Espero que no nos gustan las deudas, pero hay una que se nos ha dado. Hay una que nosotros no escogimos. Y hay una que no debería ser un agravio, no debería ser una afrenta. Hay una deuda que deberíamos pagar con honor. Y Pablo dice, soy deudor. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es llevarles el evangelio. Si yo no les llevo el evangelio, entonces estoy en deuda. Creo que estamos en deuda. Y yo no sé cuál es el límite preciso para sentir que ya no somos deudores. Pero lo que siento y lo que creo que podemos decir es que mientras Dios nos dé la oportunidad de estar aquí en medio de muertos espirituales, seguramente podemos sentir, y ojalá podemos sentir, que tenemos una deuda. ¿Habías considerado alguna vez esa deuda? Creo que la tenemos. Quiero terminar con lo siguiente.
Eso fue algo que escribió Charles Spurgeon. Él se conoce como el príncipe de los predicadores. Fue un hombre que trazó un legado impresionante. Y respecto a lo que 1 Corintios 9, 20, 22 relata acerca de la vida del apóstol Pablo, Spurgeon dice eso desde sus propias palabras. Dice, para ser claros, Pablo no era un camaleón que se ajustaba a su audiencia. Él era un hombre de integridad que simplemente abandonó cualquier derecho y privilegio y libertad que pudo con el fin de ganar a una audiencia. Él habló en términos que cada audiencia pudo entender y vivió de modo que no causó ofensa. Y continúa diciendo lo siguiente: temo que hay algunos que predican con el objetivo de entretener a los hombres, y mientras que puedan reunir a las personas en multitudes y que se les hagan cosquillas en sus oídos y se puedan retirar contentos con lo que han escuchado, el orador está contento y cruza sus manos y regresa autosatisfecho. Pero Pablo no se propuso complacer al público y reunir multitudes. Si él no los salvaba, él sintió que interesarlos había sido inútil. Al menos que la verdad atravesara sus corazones, afectara sus vidas e hiciera hombres nuevos de ellos, Pablo se iría a su casa lamentándose. Iglesia, tenemos una deuda. Ojalá que nuestra deuda de amar al mundo, de servir al mundo, de vivir conforme a nuestros preceptos o a los preceptos de nuestro Señor, son una práctica diaria en nuestra vida. Pero lo que finalmente debería motivar esas cosas es nuestra deuda. Necesitamos pagarla. No para ganar nuestra salvación, no para mantenerla, no para que Dios nos honre de manera especial. Es lo que nos corresponde como iglesia hacer. Darlo todo para todos. Esa debería ser una cualidad de aquellos que deseamos ser semejantes a Jesús, en su sacrificio, en su entrega, para ganar a los que faltan, para alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Tomamos un momento para orar, por favor. Tal vez tú estás aquí esta mañana, tal vez es la primera vez que nos acompañas, y si es así, quiero que te sientas en casa, quiero que te sientas agradado de estar con nosotros. Pero quiero aprovechar para hablarte acerca de tu relación con Jesús. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no hay un momento en tu vida en el que has entendido y aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz como salvación por tus pecados, entonces Dios dice que tú estás separado de Él y no puedes tener una relación con Él. Así que si tú no recuerdas un momento en tu vida en el que abriste tu corazón a Jesús, en el que entendiste tu necesidad de un Salvador y quieres hacerlo esta mañana, yo quisiera invitarte a que levantaras tu mano. Y con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo, mira, yo quiero que me hablen un poquito más de esto. ¿Cómo así que si no tengo a Jesús en mi corazón, estoy condenado o estoy bajo la maldición del pecado? ¿Cómo es eso de ser salvo? ¿Cómo es eso de tener una seguridad eterna? ¿Cómo es eso de tener una relación con Jesús? Si esa es tu condición y quieres que alguien te hable respecto a esto, levanta la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, mira, yo quiero hablar un poco de esto? Quiero tener las cosas más claras. ¿Hay alguien? Padre, yo espero, Señor, y mi deseo es que todas las personas que tú has reunido esta mañana en este pequeño lugar, ya tenemos una relación contigo. Y que entendemos, Señor, que tú nos has rescatado para que luego sirvamos para rescatar a otros. Que fuimos alcanzados para alcanzar, que fuimos perdonados para hablar a otros acerca de tu perdón. Que fuimos amados por ti para poder amar a un mundo que está roto y que sin ti va camino a la condenación eterna. Mi Señor, yo te ruego que nosotros
abrazamos esas verdades, pero que las ponemos en práctica. Esto es vida práctica. Que así como te lamentaste, que así como sentiste el dolor por alguien que iba camino al infierno, que nosotros tenemos ese mismo sentir y que en eso nos parecemos, que en eso, Señor, compartimos esa carga como iglesia y que no estamos tranquilos y que hacemos lo que es posible y que aprovechamos cada oportunidad que tú nos das para hablar a otros de su realidad espiritual. Y yo te ruego, Señor, que muchos puedan llegar. Gracias por cada uno de nosotros esta mañana, por nuestras vidas. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.